No era más que un esqueleto envuelto en piel negra, al que sacaron a patadas de un porche y lo dejaron congelarse en el suelo. Hielo implacable de una tormenta de nieve de Duluth. El hombre que lo echó lo llamó basura. Inútil y roto. Sus patas traseras no se movían y la nieve lo estaba enterrando vivo. Nadie esperaba que sobreviviera a la noche, pero no contaban con el marine que estaba observando, desde las sombras, o el viejo perro de guerra que estaba a su lado. No sabían que dentro de ese pequeño cuerpo destrozado latía el corazón de un emperador. Lo que pasó después te hará llorar, y creer que las cosas rotas se pueden reparar con más fuerza que antes. Antes de comenzar, dime desde dónde estabas mirando. Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que cada vida merece una oportunidad de luchar, presiona el botón de suscripción, porque esta historia, podría restaurar tu fe en los milagros. El viento del lago superior no solo soplaba, sino que cazaba. Atravesó las calles de Duluth como un ser vivo, buscando cualquier grieta en la armadura de la ciudad, cualquier hueco en un abrigo, cualquier parte expuesta de la piel. Mordía con un resfriado que se parecía más a hierro quemado que a la intemperie. Era un martes tarde de mediados de enero, y la ciudad estaba desapareciendo. Las farolas no eran nada más que brumosos charcos de ámbar que se ahogan en un océano blanco y arremolinado. La mayoría de la gente en Minnesota sabían que no debían estar afuera en esto, retirándose al calor de sus hogares y a la seguridad de sus puertas cerradas. Pero Logan Vance no era la mayoría de la gente. Logan, un hombre de 34 años surgido del silencio, y tenía músculos duros, y caminaba con una zancada que cortaba los montones de nieve en lugar de pasarlos por encima. Llevaba un pesado chaqueta de lona que había visto días mejores, con el cuello levantado para protegerse del vendaval y un vestido descolorido. Gorro calado hasta los ojos que eran del color de la lana de acero, grises, alerta y cargando un peso. Eso lo hacía parecer mayor de su edad. Él era un ex-marine estadounidense, un hombre que había visto lo peor del desierto y ahora buscaba la paz en el hielo. No le importaba el frío. El frío fue honesto. No te mintió y no pretendió serlo. Tu amigo. Caminando tras sus talones, atado por un lazo invisible en lugar del cuero flojo, correa en la mano de Logan, era el mayor. Mayor tenía 5 años y era un pastor alemán de tamaño imponente y porte regio. Su abrigo era un espeso tapiz de color negro y tostado intenso. La nieve le cubría la espalda como azúcar en polvo. Se movió con él la gracia fluida de un lobo, con la cabeza erguida y las orejas girando como antenas parabólicas para captar los sonidos que el viento intentó robar. Major era más que una mascota. Él era la sombra de Logan, su ancla en el momento presente, la única alma viviente que conocía la cadencia de las pesadillas de Logan sin que se lo dijeran. «Tranquilo, muchacho», murmuró Logan. Su voz era un murmullo bajo que se perdió en el viento, casi en casa. Estaban tomando el atajo por los callejones traseros del distrito más antiguo, donde las casas eran de madera y desgastadas, resistiendo la tormenta hombro con hombro. La nieve crujió ruidosamente bajo las botas de Logan, una percusión rítmica del viento aullante. Prefería los callejones. Había menos gente, menos sonrisas forzadas, menos preguntas sobre dónde había estado o por qué regresó solo a Duluth. Mientras se acercaban a la propiedad de Silas Grout, la atmósfera cambió. Silas era un hombre a quien el vecindario toleraba con dureza y suspiro colectivo. Era un hombre arruinado de 50 años, perpetuamente sonrojado por el whisky barato. Su rostro un mapa de capilares rotos y amargura. Su casa era un dolor de cabeza en el calle. El porche hundido, el patio un cementerio de metal oxidado y abandono. Major se detuvo. El perro grande no se limitó a detenerse. Se quedó paralizado y su cuerpo se convirtió en una estatua de músculos alertados. Un sonido bajo y vibrante comenzó en lo profundo de su pecho. No fue un ladrido, sino un estruendo de advertencia que subió por la correa y llegó a la mano de Logan. Logan se detuvo, instantáneamente. ¿Qué es? Entonces lo escuchó. No fue el viento. Fue el sonido agudo e irregular de un vidrio rompiéndose, seguido de una voz que sonaba como grava moliendo juntos. ¡Inútil! ¡Salir! ¡Fuera! Los gritos procedían de la casa de Silas Grout. Porche. A través de la cortina de nieve arremolinada, Logan podía ver la luz amarilla y enfermiza del porche. Bombilla parpadeando. La silueta de un hombre se balanceaba allí,
agarrándose de la barandilla con una mano y balanceándose algo con el otro. Logan se acercó, sus botas ahora silenciosas en el polvo fresco. El marine que había en él se hizo cargo. La parte de su cerebro que evaluaba amenazas, calculaba ángulos y apagar el miedo. Se adentró en la sombra de un garaje independiente, observando. ¿Quieres comer? Te lo ganas, bramó Silas, arrastrando las palabras. Logan entrecerró los ojos contra el cristales de hielo punzantes. A los pies de Silas, acurrucado contra un montón de neumáticos viejos, había un pequeño y oscuro forma. Era un cachorro de pastor alemán, de no más de unos meses de edad, pero no se parecía en nada al majestuoso animal parado al lado de Logan. Esta criatura era un esqueleto envuelto en una tela opaca y enmarañada. Pelo. Temblaba tan violentamente que sacudía la nieve a su alrededor. «Por favor», le susurró Logan. Él mismo. Una oración en la que no creía. «No lo hagas». Pero la crueldad de un borracho no conoce lógica. Silas se abalanzó hacia adelante. No se limitó a espantar al animal. Él dibujó, echó hacia atrás la pierna, pesada por una bota de invierno, y desató una patada, con toda la fuerza de su borracho. Rabia. El sonido del impacto fue un golpe sordo y húmedo que enfermó a Logan hasta la médula. El cachorro no. Incluso tengo aliento para gritar. Lo levantaron del porche como si no pesara nada. Un muñeco de trapo, arrojado por un niño descuidado. Voló por el aire, arqueándose sobre la barandilla, y aterrizó con fuerza en la pasarela de concreto congelada de abajo. Cayó al suelo y no se movió. Tiempo pareció fracturarse. El viento aulló, pero Logan solo escuchó el silencio. Vio el pequeño montón negro sobre la blanca nieve. Vio un hilo de sangre oscura que empezaba a manchar el blanco prístino cerca del cuello del cachorro. Nariz. La rabia, ardiente y blanca, ardió en el pecho de Logan. Era el tipo de rabia que había dejado en la arena, del tipo que hacía temblar las manos y hacer túnel la visión. Pero no cobró. Aún no. La disciplina, ganada con esfuerzo y arraigada en sus huesos, lo mantuvo bajo control. «Evidencia», ordenó una voz en su cabeza. «Asegura el objetivo». Con mano firme que desafió la adrenalina que corría por sus venas, Logan sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Tocó el icono de la cámara, cambió al video y salió de las sombras. «Ya basta, Silas». La voz de Logan no era fuerte, pero atravesó la tormenta como la hoja de un cuchillo. En el porche, Silas se dio la vuelta y estuvo a punto de perder el equilibrio. Entrecerró los ojos en la oscuridad, con los ojos vidriosos e inyectados en sangre. En la mano sostenía un vaso medio vacío, botella de licor de color ámbar. «¿Quién está ahí?». Silas arrastraba las palabras y escupía al viento. «¡Salgan de mi propiedad!». «Te estoy grabando, Silas», dijo Logan, caminando con paso firme hacia el porche, con el teléfono en alto. «Vi lo que hiciste. Está encendido video». «¿Ya terminaste?», se burló Silas, con una expresión de bravuconería fea y retorcida cruzando su rostro. «Es mi perro. Haré lo que quiera con él, a menos que quieras unirte a él». Silas bajó el primer escalón a trompicones, levantando la botella como un garrote. «¿Crees que eres duro por venir aquí?». «Ir». El sonido que surgió de Mayor era primordial. Era un sonido de los bosques antiguos, una advertencia de un depredador que sabía exactamente cómo matar. Mayor se paró frente a Logan, su pelo, el pelaje a lo largo de su columna, erguido como un lomo de afeitar. Sus labios se separaron para revelar dientes que brillaban de color blanco, en el resplandor de la farola. No se lanzó. No ladró frenéticamente, simplemente se mantuvo firme, un muro de agresión disciplinada, desafiando al hombre a dar un paso más. Silas se quedó helado. El color desapareció de su rostro enrojecido por la ginebra. La botella descendió ligeramente. La diferencia entre un matón borracho y un perro de guerra entrenado era una brecha que Silas no estaba dispuesto a salvar. «Mantén alejada a esa bestia», tartamudeó Silas, tropezando hacia atrás por las escaleras. «Se queda donde le digo», dijo Logan, con voz fría, desprovista de cualquier emoción. «Aparte del desprecio, ¿qué es más de lo que puedo decir de ti?». Logan no esperó una respuesta. Él mantuvo la cámara a gira durante un segundo más, capturando el rostro de Silas, la botella y la retirada. Luego volvió a meter el teléfono se metió en el bolsillo y cayó de rodillas en la nieve.
El cachorro era muy pequeño. De cerca, la vista se rompió. El corazón de Logan de una manera que la guerra nunca lo había tenido. Las costillas del cachorro eran visibles a través del fino pelaje, subiendo y bajando en jadeos superficiales y entrecortados. Sus piernas estaban extendidas en ángulos antinaturales. La sangre brotó de su nariz y se congeló instantáneamente en el aire amargo. «Oye, amigo», susurró Logan, quitándose los pesados guantes. Sus manos, llenas de cicatrices y ásperas, se volvieron increíblemente suaves. Tocó el cuello del cachorro. Un pulso. Hilo fino, rápido. Desvanecimiento. Los ojos del cachorro estaban cerrados, pero ante el toque de Logan, la criatura se estremeció, un pequeño temblor de dolor esperado. «Te tengo», murmuró Logan. «Te tengo. No eres basura». «¿Me oyes? No eres basura». Mayor bajó su gran cabeza y olfateó la forma destrozada del cachorro. Dejó escapar un suave gemido y el feroz guardián desapareció instantáneamente, reemplazado por una criatura de profunda preocupación. Lamió la sangre de la oreja del cachorro. Un gesto de unión de manada, de disculpa por la crueldad del mundo. «Está muerto de todos modos», gritó Silas, desde la seguridad de su puerta, aunque su voz ahora carecía de convicción. «Ahórrese el problema». Logan miró hacia arriba. La mirada que le dirigió a Silas Grout podría haber congelado el lago superior. Era una mirada de juicio absoluto. «Si este perro muere», dijo Logan. Su voz apenas superaba un susurro, pero transmitía perfectamente. «Para el hombre del porche. Tú y yo vamos a tener una conversación muy diferente». Él no lo hizo, espere una respuesta. Logan levantó al cachorro. El animal era terriblemente ligero, como un manojo de ramas secas. Él abrió la cremallera de su chaqueta de lona y colocó al cachorro contra su pecho, justo contra el calor de su ropa térmica punto camisa, protegiendo el frágil cuerpo del viento cortante. «Vámonos, mayor». Mover. Ellos volvieron sus espaldas a la casa de la miseria. Ahora se movían rápido, no caminando sino trotando, una marcha forzada contra tiempo. El viento chilló, tratando de empujarlos hacia atrás, pero Logan se inclinó hacia él. Podía sentir el latido débil y errático del corazón del cachorro contra sus propias costillas. Era un ritmo desesperado, un código Morse de supervivencia que emitía un mensaje que Logan se negaba a ignorar. Golpe, golpe, silencio, golpear. Tenía que llegar al camión. Tuvo que llegar a la clínica. La tormenta estaba empeorando, y el mundo se estaba convirtiendo en un vórtice borroso de violencia blanca. Pero Logan Vance ya no sentía el frío. Todo lo que sintió fue el peso de la pequeña vida dentro de su chaqueta, y la ardiente promesa de que no permitiría que este fuera el final. El motor de la vieja camioneta Ford de Logan cobró vida con un rugido, una bestia mecánica que despierta en el corazón de la tormenta. La calefacción lanzaba aire que aún no estaba del todo caliente, con olor a polvo y aceite viejo, luchando contra la gélida corriente de aire que se filtraba a través de los sellos de las puertas. La cabina era una pequeña cápsula vibrante de luz amarilla que se precipitaba a través de un túnel de caos blanco. Logan cambió de marcha con una violencia que hizo que la transmisión chirriara. Los neumáticos giraban sobre el hielo, gritando pidiendo apoyo antes de morder el asfalto y lanzar el camión hacia adelante. No miró hacia el camino. Sus ojos oscilaron entre los remolinos de nieve que tenía delante y el asiento del pasajero a su lado. En ese asiento estaba el campo de batalla. Mayor, el gran pastor alemán, había enrollado su enorme cuerpo en el banco. Era una criatura de instinto y sabiduría antigua. Mayor, el gran pastor alemán, había enrollado su enorme cuerpo en el banco. Era una criatura de instinto y sabiduría antigua. Sin una orden, se había acurrucado alrededor del cachorro roto, actuando como un escudo viviente, un horno cubierto de piel. Apoyó suavemente su pesada cabeza sobre el costado del cachorro, sus ojos dorados muy abiertos y sin parpadear, fijos en Logan. Logan conducía con la mano izquierda, con los nudillos blancos mientras luchaba con el volante, contra el viento que intentaba empujar el camión a la cuneta. Su mano derecha estaba enterrada en el pelaje del cachorro. «Vamos», dijo Logan con voz áspera. «No me abandones. ¿Me oyes? No puedes renunciar». Su mano se movió en un masaje rítmico y desesperado sobre la caja torácica del cachorro. Frotar, comprimir, soltar. Frotar. Comprimir. Liberar. Fue un intento tosco, realizado con una sola mano, de mantener el flujo de sangre,
de recordarle al diminuto corazón que todavía tenía trabajo que hacer. Bajo su palma, el cachorro se sentía terriblemente frágil, como un pájaro hecho de huesos huecos y plumas mojadas. El calor del cuerpo de Mayor era lo único que mantenía al pequeño criatura se congele, pero lo único que evita que la pequeña criatura se congele sólido. Pero el frío dentro del cachorro, el frío del shock y el trauma, era un tipo diferente de enemigo. El camino por delante era borroso. Los limpiaparabrisas golpeaban de un lado a otro, librando una guerra perdida. Contra la fuerte nieve húmeda, cada sombra parecía un ciervo, cada ventisca parecía un muro. Pero Logan no disminuyó el paso. No pudo. Si él se detuviera para realizar una RCP adecuada, la cabina perdería calor. Si se detenía, la nieve podría atraparlos. Si se detuviera, el silencio los alcanzaría. ¡Respira!, gritó Logan, la palabra saliendo de su garganta. Esa es una orden, Marine. Respirar. La orden rebotó en las paredes metálicas del camión, hueca y desesperada. Y de repente, el camión ya no era un camión. Durante un aterrador segundo, el zumbido de los neumáticos sobre el hielo cambió de tono. En la mente de Logan, se convirtió en el ruido sordo y rítmico del rotor de un helicóptero de evacuación médica. El olor a perro mojado y al polvo de la calefacción desapareció, siendo reemplazado por el sabor cobrizo de la sangre y el agudo escozor del combustible para aviones. Kandahar. Hace 7 años. No estaba sosteniendo un cachorro. Estaba reteniendo al cabo Miller. Molinero, que tenía 19 años y una risa que podría llenar un comedor. Miller, que había recibido la bala de un francotirador el pecho. Logan estaba presionando sus manos en la herida, la sangre caliente y resbaladiza, tratando de mantener la vida dentro de un cuerpo que era filtrándolo demasiado rápido. «Quédate conmigo, Miller. Esa es una orden». «Mírame». La luz roja de la bahía de helicópteros parpadeó. Los ojos de Miller, azules y aterrorizados, se habían fijado en los de Logan. Había intentado hablar. Había intentado decir un nombre, tal vez el de su madre, tal vez una chica de su casa, pero solo una burbuja roja espumaba en sus labios. Y luego la luz se apagó detrás de esos ojos. El peso en las manos de Logan había cambiado, pasando de una persona a una cosa, pesado y ausente. La impotencia de ese momento, el peso aplastante del fracaso, se estrelló contra Logan ahora con la fuerza de un golpe físico. Hacía el mismo frío la misma carrera frenética contra un reloj que no podía ver. «No», gruñó Logan, sacudiendo la cabeza para aclarar el ruido fantasma de los rotores. «No otra vez. Esta noche no». Presionó con más fuerza el pecho del cachorro. La cabeza del cachorro colgaba hacia un lado con el movimiento del camión, flácida como un muñeco de trapo. Mayor sintió el cambio en la energía de Logan. El perro grande dejó escapar un gemido agudo, un sonido de angustia agudo que atravesó el rugido de el motor. Mayor levantó la cabeza y empezó a lamer la cara del cachorro. No lamió suavemente, lamió con frenética intensidad, su lengua áspera raspando el hocico del cachorro, limpiando la sangre seca, intentando estimular una reacción, intentando despertar a los muertos. «Despiértelo, Mayor», dijo Logan entrecortadamente. Lágrimas que no se había dado cuenta se estaban formando ahora, nublando su visión del camino. «¡Despiértalo!». El camión chocó contra una zona de hielo negro. La parte trasera giró violentamente hacia la derecha. Logan no entró en pánico. Su memoria muscular se hizo cargo. Se metió en el tobogán y soltó el acelerador, corrigiendo la deriva con una precisión nacida de años conduciendo en peores condiciones que esta. El camión se enderezó, pero en una sacudida desprendió su mano del pecho del cachorro. Extendió la mano hacia atrás inmediatamente, sus dedos buscando el débil aleteo de la vida. Nada. Logan se quedó helado, con la mano presionada contra las diminutas costillas. Hubo sin movimiento, sin subida y bajada. La quietud era absoluta. Él miró hacia arriba. La luz interior del tablero arrojaba un fantasmal brillo verde sobre el asiento del pasajero. La boca del cachorro estaba ligeramente abierta y su lengua colgaba hacia un lado. Era de un color morado oscuro y amoratado. Azul. El color de la muerte. «¡No!», Logan gritó. Golpeó el volante con el puño y el sonido fue como el de un disparo en un espacio reducido. «¡No hagas esto! ¡No te atrevas a morir conmigo!». El dolor fue un maremoto, instantáneo y ahogador. No era solo un cachorro. Era Miller. Fue cada fracaso, cada pérdida,
cada vez que había sido lo suficientemente fuerte para luchar. Pero no lo suficientemente fuerte como para salvar. Fue el universo diciéndole que estaba maldito, que todo lo que tocara se convertiría en cenizas. Major no se rindió. Mientras Logan se ahogaba en el flashback, el perro actuó por puro amor. Major se levantó, sus grandes patas entre corchetes, el cuerpo pequeño. Enterró su nariz en el cuello del cachorro, empujándolo con fuerza, volteando el cabeza pequeña hacia un lado. Dejó escapar un ladrido agudo, ¡guau!, justo en la oreja del cachorro. Luego reanudó la lamida frenética, concentrándose en la nariz y la boca. «¡Vuelve!», pareció decir el perro grande. «¡Vuelve a la manada!». Logan miró, con el aliento atrapado en la garganta, su mano flotando inútilmente en el aire. Y luego, un milagro. Un temblor recorrió el pequeño y roto cuerpo. Comenzó en las patas traseras, una contracción nerviosa, y subió por la columna. El pecho del cachorro se contrajo. Tos. Fue un sonido húmedo y feo, gargarismos de líquido y aire. Pero para Logan Vance, era la sinfonía más hermosa que jamás había escuchado. El cuerpo del cachorro convulsionó. Tosió de nuevo, esta vez más fuerte, expulsando una niebla de espuma rosa. Y luego, un grito ahogado. Una inhalación entrecortada y desesperada que llenó de aire los pulmones magullados. La lengua morada se retrajo, las costillas se expandieron contra el pelaje de Major. Golpe, golpe, golpe. El ritmo volvió, débil, errático, pero ahí. «Buen chico», susurró Logan. Su voz se quebró en un sollozo. «Ese es un buen chico». Extendió la mano y acarició la cabeza de Major. Sus dedos se enterraron en la gruesa y áspera del cuello del perro mayor. Major miró hacia arriba y su cola dio un único y exhausto golpe contra la tapicería del asiento. Él no se alejó. Volvió a apoyar la cabeza sobre el cachorro. Pesado y protector, anclando la pequeña alma a la tierra. Las luces de la ciudad comenzaron a disminuir a medida que llegaban a las afueras, reemplazadas por la oscuridad, del camino rural que conduce a la clínica veterinaria. Pero más adelante, a través de los remolinos de nieve, Logan vio un letrero azul que reflejaba sus faros. Clínica Veterinaria Valley Ridge. Él no era solo un hombre conduciendo un camión, era un guardián entregando una carga preciosa. Los fantasmas del desierto volvieron a desvanecerse en las sombras, silenciados, al menos por un tiempo. Esta noche, por el constante aliento de lucha de un cachorro que se negó a morir. Las puertas del Maple Ridge. La clínica veterinaria se abrió de golpe, no por el viento, sino por la pura fuerza de un hombre impulsado por la desesperación. Logan Vance entró a trompicones en la zona de recepción. El timbre encima de la puerta tintineaba frenéticamente. Un sonido alegre que chocaba violentamente con la sangre manchó su chaqueta y la criatura moribunda acunada en sus brazos. La clínica estaba cálida, olía antiséptico y cera de limón para pisos, un cambio discordante proveniente del aullante vacío blanco del exterior. El silencio se hizo añicos al instante. ¡Ayuda! La voz de Logan era cruda, un sonido arrancado de una garganta que había estado gritando contra el viento durante kilómetros. ¡Necesito un médico ahora! Detrás del mostrador de recepción, una joven técnica veterinaria levantó la vista y abrió mucho los ojos ante la visión del hombre grande y del enorme pastor alemán que lo flanqueaba como un lobo protegiendo a un rey caído. Pero antes de que pudiera hablar, las puertas dobles que conducían al área de tratamiento se abrieron. La doctora Elena Ross salió. Era una mujer que parecía tallada en la misma madera resistente que los bosques del norte, de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo severa y práctica y ojos del color de ámbar pulido. Se movía con una economía de movimiento que Logan reconoció inmediatamente. Fue el movimiento de un médico en el campo, alguien que no desperdició energía en pánico. Llevaba una bata azul que había tenido un largo cambio y un estetoscopio colgado alrededor. Su cuello como un símbolo de su cargo. Ella no hizo preguntas. Ella no pidió seguro. Su mirada cayó instantáneamente al bulto en los brazos de Logan. «Habitación 1», ordenó con voz tranquila y aguda. «Tráelo, rápido». Logan la siguió y sus botas dejaron huellas húmedas y embarradas en el prístino linóleo. Major trotó justo a su lado, con la nariz prácticamente pegada a la pierna de Logan, negándose a separarse de la manada. En la sala de examen, la luz era cegadora, sin proyectar sombras. Logan puso al cachorro sobre la mesa de acero inoxidable. El metal estaba frío, pero Elena ya le había puesto una manta caliente. Ella se movía como un torbellino,
Sus manos, enguantado de látex azul, voló sobre el cuerpo del cachorro. Comprobó las encías, pálidas, casi blancas. Ella presionó un estetoscopio contra el pecho, escuchando el ritmo frenético y acuoso de un corazón que fallaba. «¿Qué pasó?», preguntó, sin levantar la vista. Pateado, Logan gruñó, con toda su fuerza, desde un porche, sobre concreto. La mandíbula de Elena se tensó y un pequeño músculo saltó en su mejilla. Esa fue la única señal de ira que se permitió. ¿Hace cuánto? 20 minutos, tal vez 30. Dejó de respirar en el camión. Lo recuperé, pero... Elena apartó el estetoscopio y miró a Logan. Los ojos ambarinos eran duros, carente de falsas esperanzas. Tiene un neumotórax a tensión. Sus pulmones están aplastados y llenándose de líquido. Su temperatura corporal es crítica. Está sangrando internamente. Hizo una pausa, mirando la diminuta forma rota que apenas formaba un montículo bajo la cálida manta. Si no voy quirúrgicamente ahora mismo para detener el sangrado y drenar el pecho, estará muerto en 10 minutos. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y absolutas. «Hazlo», dijo Logan. «Haz lo que tengas que hacer». Elena asintió con la cabeza al técnico que los había seguido. «Prepárese para la toracotomía de emergencia. Consígueme 2 unidades de oplasma y prepara la inducción de la anestesia. Ahora». Se volvió hacia Logan. Su expresión se suavizó solo una fracción, pasando de comandante a sanadora. «Tienes que esperar afuera, Logan. Necesito un campo esterilizado. Puedes mirar a través del cristal de observación, pero no puedes estar aquí». «No lo voy a dejar», comenzó Logan. Su instinto de protección estalló. «No lo eres», dijo Elena con firmeza, colocando una mano en su brazo. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. «Me estás dejando salvarlo». «Ir». Logan vaciló, y luego asintió. Le hizo una señal al mayor. «Sanar». Se retiraron al pasillo, separado del campo de batalla por una pared de vidrio y paneles de yeso. Las luces del pasillo eran más tenues, un suave zumbido fluorescente que parecía un crepúsculo comparado con el brillo de supernova del quirófano. Logan se dejó caer en un banco de plástico duro frente a la ventana de observación. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Miró su chaqueta. Había una mancha de sangre cerca de la cremallera, oscura y secándose. No era su sangre, era sangre inocente. Comenzó la espera. Para un soldado, la espera es algo familiar. Tortura. Es la prisa y la espera del despliegue, el silencio antes de la emboscada, el agonizante lapso de tiempo entre la llamada de evacuación médica y el sonido de los rotores. Pero esto fue diferente. Aquí no había ningún enemigo contra quien luchar. No había ningún perímetro que asegurar. Solo había una ventana de cristal y una mujer librando una guerra contra la gravedad y el trauma. Mayor no pudo conformarse. El gran perro caminaba a lo largo del pequeño pasillo. Sus garras golpeaban rítmicamente las baldosas. Haga clic, haga clic, haga clic, gire, haga clic, haga clic, haga clic. Caminó hasta la puerta del quirófano y presionó su nariz mojada contra la rendija, inhalando profundamente, tratando de captar el olor del cachorro. Dejó escapar un gemido bajo, un sonido que vibró en su garganta, lleno de una confusión que rompió el corazón de Logan. Mayor había visto la muerte. Había estado con Logan cuando sus amigos no regresaban a casa, pero este era un cachorro, un miembro de la tribu, un bebé. Para un lobo, la pérdida de un cachorro es un fracaso de la manada. «Mayor», susurró Logan, «venga aquí». El perro trotaba. Se acercó y empujó su cabeza bajo la mano de Logan, buscando tranquilidad, pero Logan no tenía nada que dar. Enterró los dedos en el espeso pelaje, sintiendo la tensión del perro. Mayor estaba temblando. Una multa. Vibración de alta frecuencia que coincidía con el temblor en la propia alma de Logan. Eran 2 viejos soldados, aterrorizado de perder al nuevo recluta. A través del cristal, Logan observó el ballet silencioso de la cirugía. Elena se transformó. Estaba de pie junto a la mesa, con el rostro enmascarado y solo sus ojos visibles. Ella trabajó con una velocidad aterradora. Los instrumentos brillaron bajo las luces quirúrgicas. Bisturíes, pinzas, tubos de succión que corrían rojos por el líquido. El técnico se movía en sincronía con ella, entregándole herramientas incluso antes de que ella las pidiera. Habían abierto el pecho del cachorro. Logan se estremeció.
Apartó la mirada por un segundo y luego se obligó a mirar hacia atrás. Le debía al cachorro presenciar esta pelea. Vio las manos de Elena profundamente dentro de la pequeña cavidad, reparando, cosiendo, atando los vasos que estaban perdiendo vida. El tiempo se disolvió. Podrían haber sido minutos. Podría han pasado horas. Afuera la tormenta azotaba las paredes de la clínica, una furia distante y ahogada. Pero por dentro, el mundo se había reducido al rítmico pitido del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Fue un sonido débil, irregular, pero estaba ahí. Era lo único que ataba a Logan a la tierra. Y entonces, el ritmo flaqueó. Bip, 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 bip. A través del cristal, Logan vio a Elena congelarse. Su cabeza se giró hacia el monitor. El técnico dijo algo. El pánico se apoderó de su postura. Luego, el sonido que entró en su postura. Entonces, el sonido que cada soldado, cada médico, cada padre teme más que cualquier otra cosa en el mundo. Bip. Una línea plana. El singular tono agudo de una vida que expira. En el pasillo, Logan se levantó tan rápido que el banco de plástico chirrió fuertemente contra la pared. Golpeó sus manos contra el cristal. ¡No! Dentro de la habitación, el caos organizado se hizo añicos. ¡Paro cardíaco! La voz de Elena sonó amortiguada a través del cristal, pero clara en su urgencia. Ha entrado en shock hipovolémico. Olvídate de los remos, es demasiado pequeño. Consígueme la EPI ahora. El técnico buscó a tientas un vial y extrajo un líquido transparente. Elena no esperó. Ella agarró la jeringa y en un movimiento que parecía imprudente pero que fue calculado con precisión quirúrgica, hundió la aguja directamente a través de la pared torácica, directamente al corazón. «Vamos», siseó, arrojando la jeringa a un lado. Ella no cogió una máquina. Ella alcanzó para el cachorro. Envolviendo sus manos alrededor del pequeño torso, usó sus pulgares. Ella comenzó a comprimir el corazón manualmente. Bomba, 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 bomba. Sus pulgares presionaron profundamente la frágil caja torácica, forzando manualmente la circulación de la sangre, diciéndole manualmente al corazón que no podía detenerse. Fue un acto brutal e íntimo, de resurrección. Literalmente estaba devolviendo la vida al cuerpo. Logan presionó su frente contra el frío cristal, con los ojos ardiendo y el aliento empañando la superficie. Se sintió impotente, totalmente, completamente inútil. No podía dispararle a este enemigo, no podía dejarlo atrás. «Lucha», susurró, la palabra de oración a un Dios que no estaba seguro estaba escuchando. «Lucha, pequeña. No llegaste tan lejos para terminar en una mesa». Mayor sintió el cambio. El paseo se detuvo. El perro estaba junto a Logan, levantándose sobre sus patas traseras para colocar las delanteras en el borde de cristal. Se quedó mirando la habitación, con las orejas hacia atrás y la cola recogida. Dejó escapar un ladrido agudo y penetrante que resonó a través del cristal. «Despertar». Elena estaba sudando ahora. Gotas de sudor rodaron por su frente, empapando su gorro quirúrgico. Sus pulgares se movían a un ritmo de furiosa determinación. «No te estoy perdiendo», le gruñó al cachorro. «Hoy no. Dame un momento. Dame un momento». El monitor gritaba con su tono monótono y mortal. Y esto vamos a pasar por el de hasta la casa. A su pecho palpitaba. Silencio. El corazón de Logan se detuvo con la máquina. El mundo se volvió gris. Vio la forma pequeña e inmóvil sobre la mesa, los cables, los tubos, la sangre. Se acabó. El frío había ganado. Silas había ganado. Elena volvió a agarrar al cachorro. ¡No!, gritó. Reanudó las compresiones. Esta vez fue más difícil, impulsado por una negativa obstinada. «¡Vence, maldito seas!». Y entonces, en la línea verde del monitor, una única púa se elevó como el pico de una montaña. Bip. Logan jadeó, arrastrando aire a sus pulmones como si hubiera sido él quien se estaba ahogando. Elena se quedó paralizada, con las manos sobre el poco. Bip.
Otro pico. Más fuerte. Bip, bip, bip. El ritmo volvió. Fue rápido, errático, un solo de batería de pánico. Pero era un ritmo. Era vida. Dentro de la habitación, Elena se desplomó. Sus hombros cayeron cuando la tensión abandonó su cuerpo. Miró el cristal y miró a Logan. Su máscara ocultaba su boca, pero sus ojos color ámbar estaban arrugados en las comisuras. Ella asintió. Solo una vez. Un asentimiento brusco y afirmativo. Ha vuelto. Logan se deslizó por la pared y sus piernas de repente se convirtieron en agua. Se sentó en el suelo, ignorando las frías baldosas, y enterró la cara entre las manos. Estaba temblando, un temblor violento que comenzó en su centro y se irradió hasta la punta de sus dedos. Major se puso a 4 patas e inmediatamente metió su nariz mojada en la oreja de Logan, lamiendo el costado de su cara, gimiendo suavemente. Lo logró, muchacho. Logan se atragantó, envolviendo su brazo alrededor del cuello del perro y acercándolo. Él lo logró. El pitido continuó, constante y fuerte, una canción de cuna de supervivencia en la tranquila clínica. Afuera la tormenta continuaba, enterrando a Duluth en el hielo. Pero dentro del pasillo, el hielo en el pecho de Logan comenzó a derretirse, reemplazado por un calor que se parecía peligrosa y maravillosamente a la esperanza. La tormenta afuera se había agotado, dejando atrás un silencio tan profundo que se sentía pesado. Duluth yacía enterrado bajo 2 pies de nieve fresca, una ciudad sostenida en el blanco palma helada del invierno. Pero dentro de la sala de recuperación de la clínica veterinaria Maple Ridge, el aire estaba lleno del zumbido de la maquinaria, la moderna canción de cuna de la supervivencia. La UCI estaba oscura, iluminado solo por el brillo suave y rítmico de los monitores y la luz azul pálida de la incubadora de oxígeno. Era un lugar que existía fuera del tiempo, un purgatorio entre la violencia del mundo y la paz de la curación. Logan Vance estaba sentado en una silla plegable de metal, con el cuerpo contorsionado en una incómoda corazonada que ni siquiera se dio cuenta. Se había limpiado la sangre de las manos en el lavabo del baño, pero todavía sentía el calor fantasmal en su piel. Su chaqueta yacía hecha un montón en un rincón, sirviendo de cama improvisada para Mayor, aunque el gran pastor se negó a dormir. Mayor yacía con su barbilla apoyada en sus patas, sus ojos color ámbar fijos, sin parpadear en la caja de cristal donde yacía el cachorro. Dentro de esa caja, enredada en una red de vías intravenosas y almohadillas térmicas, estaba la pequeña y rota criatura que casi se había esfumado hacía una hora. El pecho del cachorro estaba envuelto en gruesas vendas. Un tubo salía de su nariz. Parecía menos un perro y más como una oración magullada. La puerta de la UCI se abrió con un chirrido. La doctora de Instituto Elena Ross intervino. Las duras luces del pasillo cortaron una brecha temporal en el crepúsculo de la habitación. Llevaba 2 tazas humeantes. Ella se veía diferente ahora. La mascarilla quirúrgica había desaparecido, dejando al descubierto un rostro marcado por la fatiga pero suavizado por el alivio. Había cambiado su bata salpicada de sangre por un nuevo conjunto azul marino, y su cabello se estaba escapando. Su severa cola de caballo en mechones sueltos y oscuros. Ella no habló al principio, ella simplemente se acercó y le tendió una taza a Logan. «Negro», susurró. «Supuse que no tomabas azúcar». Logan levantó la vista y parpadeó como si despertara de un trance. Él tomó el taza, la cerámica calentando sus dedos rígidos. «Asumiste bien». «Gracias, doctor. Llámame Elena», dijo, tomando un taburete de la esquina y sentándose a una distancia respetuosa. Ella tomó un sorbo de su propio café, cerrando los ojos por un segundo cuando la cafeína golpeó. Él se mantiene firme. Su presión arterial ha subido. El drenaje torácico está funcionando. Logan asintió y volvió a mirar la incubadora. «Parece tan pequeño». «Es pequeño», asintió Elena en voz baja, «pero tiene corazón de león. La mayoría de los perros no habrían sobrevivido al shock inicial, y mucho menos la cirugía. Él quiere estar aquí». Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido, el rítmico bip, bip, bip del monitor cardíaco y el suave burbujeo del tanque de oxígeno. Fue un silencio amigable, del tipo que comparten 2 soldados que acaban de sobrevivir a un tiroteo. «¿Tiene un nombre?», Elena preguntó trazando el borde de su taza. «Necesito poner algo en su historial además de masa para cachorros». Logan miró fijamente al perro. Pensó en el objeto magullado y maltratado que tenía Silas, arrancado del porche. Pensó en el víctima,
Pero al observar el constante ascenso y descenso del pequeño cofre, Logan ya no vio ninguna víctima. Vio un conquistador. Vio una criatura que había mirado al abismo y se negó a parpadear. Kaiser, dijo Logan, el nombre formándose en su lengua antes de... Incluso se dio cuenta de que lo había elegido. Helena ladeó la cabeza. ¿Emperador? Significa emperador, murmuró Logan, su voz áspera por la emoción. O gobernante, porque a partir de ahora gobierna su propia vida. Nadie le vuelve a hacer daño. Nadie es dueño de él excepto él mismo. Helena sonrió y fue una transformación genuina. Sus ojos se arrugaron y por un momento el agotamiento clínico desapareció. ¿Emperador? Es un gran nombre por poco chico. Tendrá que acostumbrarse a ello. Lo hará, dijo Logan. No era una esperanza. Fue un voto. Helena terminó su café y se levantó, revisando los niveles de líquido en la bomba intravenosa por última vez. Estaré en la oficina poniéndome al día con los gráficos. Lo controlaré cada hora. Intenta descansar un poco, Logan. La descarga de adrenalina pronto te golpeará con fuerza. Estoy bien, mintió Logan. Ella lo miró de verdad, con ojos que veían demasiado. Lo salvaste, ¿sabes? La cirugía ayudó, pero usted lo devolvió a ese camino. No lo olvides. Ella salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente, dejando a Logan solo con sus fantasmas y sus perros. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Estaba lleno del peso del nombre Kaiser. Logan se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra el frío plexiglás de la incubadora. Observó la condensación que se formaba en su aliento, una pequeña niebla en la barrera entre ellos. ¿Has oído eso, Kaiser?, susurró. Ya tienes un nombre. No eres solo un callejero. Mayor se puso de pie, y sus garras golpearon suavemente el linóleo. Se acercó y apretó su enorme cabeza entre las rodillas de Logan y el soporte de la incubadora. Dejó escapar un gemido bajo y lúgubre, empujando la mano de Logan con la nariz húmeda. Logan dejó caer su mano para rascar detrás de las orejas de Mayor, pero sus ojos nunca dejaron al cachorro. Lo sé, muchacho, le dijo Logan a Mayor. Lo sé. Volvió a mirar a Kaiser y a la presa dentro de él. El que había construido con disciplina y silencio desde que regresó del desierto, comenzó a resquebrajarse. Sé lo que se siente, le susurró Logan al cachorro dormido. Su voz era tan baja que apenas perturbó el aire. Para ser desechado. Sentir que estás roto y el mundo sigue caminando por... Recordó el día que le dieron el alta, el apretón de manos, la medalla, el viaje en avión a casa, a una ciudad que parecía igual pero que parecía extraña. Recordó las noches despertándose sudando, buscando un rifle que no estaba allí, la sensación de que la mejor parte de él, la parte útil, había quedado en la arena y lo único que quedaba era la concha. Silas había llamado inútil al cachorro. Esa palabra había herido a Logan más profundamente que cualquier cuchillo. Miran las cicatrices y ven daños, continuó Logan con voz espesa. Pero están equivocados. Las cicatrices significan que sobreviviste. Las cicatrices son solo una armadura. Trazó el contorno de la vendada del cachorro, pierna a través del cristal. No eres basura, Kaiser. Eres lo más duro en esta ciudad esta noche, y te lo prometo. Te prometo que mientras tenga aliento en mis pulmones, nunca más volverás a tener frío. Lo harás nunca tengas hambre, y nunca jamás estarás solo. Fue una confesión y una oración, dichas a un perro que no podía oírlo, pero se refería al hombre que necesitaba desesperadamente decirlo. Salvando al Kaiser no fue solo sobre el perro. Se trataba de demostrar que las cosas rotas se podían reparar, que vale la pena salvarlo. De repente, el ritmo de la habitación cambió. Un sonido suave y ahogado vino de la incubadora. Logan se puso rígido. «Emperador». Las patas del cachorro comenzaron a temblar violentamente. Su cabeza golpeó hacia un lado, golpeando el acolchado. Un agudo, delgado como una aguja, atravesó el aire. El monitor cardíaco se disparó. Bip, 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 bip. La línea verde irregular y frenético. Dolor. O una pesadilla. O ambos. Fácil, dijo Logan, con el pánico aumentando en su pecho. Tranquilo, amigo. Pero Kaiser estaba perdido en la oscuridad. Tenía los ojos cerrados y la boca abriéndose en un grito silencioso, sus diminutas patas arañando la manta como si intentara huir de la bota que lo había aplastado. Estaba de nuevo en el porche. Estaba cayendo. Mayor no lo hizo esperar el permiso. El gran pastor estaba parado sobre sus patas traseras,
sus patas delanteras apoyadas en el metal, soporte de la incubadora. Se presionó la nariz hasta los orificios de ventilación del plexiglas. Emitió un ladrido agudo y autoritario. ¡Guau! Kaiser no se detuvo. Estaba golpeando con más fuerza, enredando la vía intravenosa. Logan sabía que no debía abrir la incubadora, la temperatura, el oxígeno, pero no podía ver cómo el cachorro se destrozaba. Abrió el puerto del costado, una pequeña abertura circular destinada a las manos. Metió la mano. El aire del interior era cálido y húmedo. La mano de Logan, grande y llena de cicatrices, envolvió el torso tembloroso del cachorro. No lo detuvo. Él simplemente lo abrazó. Colocó su palma sobre el corazón frenético, poniendo tierra al caos. «Te tengo», dijo Logan, bajando la voz una octava, encontrando ese tono profundo y resonante al que Mayor siempre respondía. «Papá está aquí. El Mayor está aquí. Estás a salvo». «Papá». No había querido decirlo, pero la palabra quedó ahí, cierta y pesada. Mayor empujado su hocico contra la abertura donde estaba el brazo de Logan, su lengua saliendo para lamer el costado del cachorro, ofreciendo el frenético consuelo de la manada. «¿Sientes eso?» Logan calmó, acariciando las orejas de terciopelo con el pulgar. «Ese es tu hermano. Estamos justo aquí, nadie te está haciendo daño. El malo se ha ido». Kaiser dejó escapar un largo y estremecedor sollozo, un sonido tan humano que hizo que Logan se los ojos arden. Pero bajo el peso de la mano de Logan, la paliza comenzó a disminuir. El cachorro volvió la cabeza, buscando ciegamente el calor. Su nariz chocó contra la muñeca de Logan. Inhaló un tembloroso y húmedo resoplido, oliendo el aroma del hombre que lo había llevado a través de la tormenta. Tabaco, cuero viejo y seguridad. El monitor disminuyó la velocidad. Bip, bip, bip. La línea verde se suavizó. La respiración de Kaiser se hizo más profunda, entrecortada una, dos veces, y luego adoptó un ritmo de sueño exhausto. Apoyó su barbilla en la palma de Logan, usando la mano del hombre como almohada, anclándose a sí mismo. Lo único sólido en su mundo. Logan no apartó la mano. Se quedó allí, inclinado a una posición incómoda, su brazo dentro de la máquina, conectado a la pequeña vida que había arrebatado a la nieve. Mayor volvió a cuatro patas, pero mantuvo la barbilla apoyada en el soporte de metal. Sus ojos se cerraron, lentamente, y finalmente se permitió descansar ahora que la crisis había pasado. En el silencio de la UCI, bajo la luz azul de las máquinas, se había forjado una familia, no por sangre, sino por la negativa compartida a rendirse. El sol salió sobre Duluth no como un suave despertar, sino como una revelación cegadora. La tormenta había limpiado el cielo, dejando tras de sí una cúpula de un azul penetrante y cristalino. El mundo exterior de la clínica veterinaria Maple Ridge era una escultura de silencio blanco. Coches enterrados bajo montones de nieve que parecían osos polares dormidos, árboles recubiertos de armaduras de diamantes, y el aire tan penetrante que sabía a hierro y pureza. Dentro de la clínica, el turno de la mañana había comenzado con la silenciosa eficiencia de un santuario. Logan Vance estaba de pie en el mostrador de recepción, con la postura rígida y los ojos llenos de arena, insomnio pero claro. Frente a él estaba el oficial Jim Miller. Miller era un hombre construido como una máquina expendedora, ancha y cuadrada, con una cara que parecía cincelada en granito, y luego suavizado por años de ver demasiado la parte más vulnerable de la ciudad. Llevaba su uniforme con la confianza relajada de un veterano, la nieve derritiéndose de sus pesadas botas sobre la alfombra. «Lo tenemos», dijo Miller. Su voz era un estruendo profundo que coincidía con la gravedad de la mañana. «Silas Grout está detenido. Acusación está fijado para el mediodía». Logan asintió y le entregó su teléfono. «El video está en la galería, se muestra todo. Los gritos, las patadas, las secuelas». Miller tomó el dispositivo, sus grandes dedos desplazándose con sorprendente delicadeza. Vio las imágenes en silencio. Apretó la mandíbula y un músculo saltó bajo la barba incipiente de su mejilla. Él no miró lejos, aunque el sonido del cachorro golpeando el concreto hizo que la recepcionista detrás de él se estremeciera. «Es difícil de ver», murmuró Miller, devolviéndole el teléfono. «Pero es exactamente lo que necesita el fiscal del distrito. Con esto, más el informe médico del Dr. Ross sobre el alcance de las lesiones, no se irá con una multa. Este es un cargo de delito grave, crueldad agravada». «Bien», dijo Logan. La palabra era plana, pesada.
Llamó basura al perro. Miller miró a Logan y por un momento, la insignia del uniforme se desvaneció, dejando solo 2 hombres en pie después de la violencia. Él es la única basura en esta ecuación, señor Vance. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Te concentras en el pequeño. Cuando Miller se dio vuelta para irse, la pesada puerta de vidrio se cerró detrás de él con un sello de finalidad. Logan sintió un extraño vacío. Se estaba haciendo justicia, sí, un extraño vacío. Se estaba haciendo justicia servido, sí. El monstruo estaba en una jaula. Pero la justicia era un concepto escrito en papel y hablado en salas de audiencias. No pudo coser un pulmón. No podría calentar un cuerpo helado. No podría hacer un aterrorizado cachorro come. Esa batalla todavía se libraba en la trastienda. Logan regresó al área de tratamiento. Mayor igualó su paso. El pastor alemán pareció sentir el cambio en la trastienda. Logan regresó al área de tratamiento y Mayor siguió su paso. El pastor alemán pareció sentir el cambio en el aire. La amenaza del exterior había desaparecido. Pero la amenaza en el interior persistía. En la pequeña perrera, la doctora y Elena Ross estaba librando una guerra perdida. Kaiser estaba despierto. Ya estaba fuera de la incubadora, descansando sobre una lujosa cama de toallas en una jaula a nivel del suelo. Parecía lastimosamente pequeño contra la tela blanca. Sus costillas estaban cubiertas con un chaleco de vendas, y sus ojos oscuros y húmedos. Corría por la habitación con la energía frenética de un pájaro atrapado. Elena se arrodilló ante él, sosteniendo una jeringa de plástico llena de un suplemento líquido cremoso y rico en calorías. «Vamos, cariño», susurró, su voz aguda y suave. «Solo un poquito. Necesitas esto». Ella acercó la jeringa a su boca. Kaiser retrocedió. Él retrocedió. Sus garras arañaban inútilmente las toallas, presionándose contra el rincón más alejado de su jaula. Dejó escapar un gemido agudo y gárgaras, un sonido de puro terror. La patada había hecho más que romper huesos, le había lastimado la garganta y destrozó su confianza. Para él, la jeringa no era comida, era un objeto extraño, un arma, algo que le impusieron los gigantes. «No lo aceptará», suspiró Elena, bajando la jeringa. Parecía agotada, empujando un mechón de cabello de su frente con el dorso de su muñeca. «Tiene la garganta hinchada», empujando un mechón de cabello de su frente con el dorso de su muñeca. Su garganta está hinchada, le duele al tragar y, psicológicamente, está aterrorizado de cualquier cosa que le llegue a la cara. Logan entró en el recinto y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, a unos metros de distancia. Mayor se acostó en la entrada, actuando como un centinela silencioso. «¿Qué pasa si no come?», preguntó Logan, mirando al cachorro tembloroso. Elena miró el gráfico que tenía en la mano con expresión sombría. «Sus niveles de glucosa están cayendo. No tiene reservas, Logan. Estaba hambriento antes de la lesión. Si no le damos calorías en la próxima hora, su cuerpo comenzará a canibalizar su propio músculo para mantener su corazón latiendo. Sufrirá una insuficiencia orgánica». Ella vaciló y luego miró la bandeja esterilizada que tenía a su lado. Sobre él yacía un largo tubo de goma delgado. «Quizás tenga que colocarme una sonda nasogástrica», dijo con voz pesada, con desgana. «Se lo subimos por la nariz y bajamos hasta el estómago. Lo obligamos a alimentarlo». Logan miró en el tubo. Parecía una serpiente. Parecía una tortura. «No», dijo Logan. La negativa fue tranquilo, pero absoluto. Elena frunció el ceño. «Logan, yo tampoco quiero hacerlo. Es invasivo, incómodo y, con el trauma de su garganta, será increíblemente doloroso. Pero nos hemos quedado sin opciones. Lo patearon, lo arrojaron, lo abrieron y lo suturaron», dijo Logan, sin dejar de mirar a Kaiser. «Ha pasado su primera noche en la tierra sufriendo. No le vamos a meter una manguera por la nariz, todavía no». «No tenemos tiempo para no todavía», Elena argumentó, aumentando su ansiedad profesional. «Él se está desvaneciendo». «Dame la leche», dijo Logan. Extendió la mano. Elena hizo una pausa, mirando la mano grande y callosa del hombre, una mano entrenada para rifles y palas de zanja. Una mano que había cobrado vidas y ahora buscaba salvar una. Ella le entregó el tazón pequeño de fórmula. «Tienes 10 minutos», advirtió suavemente. «Entonces tengo que usar el tubo», Logan asintió.
Cambió de posición, deslizándose centímetro a centímetro por el suelo, hasta que estuvo justo junto a la puerta de la jaula. No miró directamente a Kaiser. En la naturaleza, una mirada directa es un desafío. En cambio, se miró las rodillas, haciéndose pequeño, no amenazador. «Oye, emperador», murmuró Logan. Su voz era un ruido sordo que vibraba en su pecho, un sonido como de trueno lejano envuelto en terciopelo. «Sé que duele. Sé que todo duele ahora mismo». Kaiser lo miró. Las orejas del cachorro estaban sujetas hacia atrás, su cuerpo tenso como un primavera. Observó las manos del hombre. Logan no alcanzó al cachorro. No levantó el cuenco. En lugar de eso, sumergió su dedo índice en el cálido líquido blanco. La leche cubrió su piel, cálido y de olor dulce. Su dedo era áspero, cicatrices de años de trabajo y guerra. La piel gruesa y desgastada como cuero viejo. Era el dedo de un guerrero, que ahora servía como recipiente de una madre. Lenta, agonizantemente lenta, Logan extendió su mano. No se lo puso en la cara a Kaiser. Se detuvo a 15 centímetros de distancia, flotando en el terreno neutral entre el miedo y el hambre. «Es solo leche», susurró Logan. «No es una bota, no es un puño, es solo vida». Kaiser se quedó mirando el dedo. Una gota de leche se acumuló en la punta, pesada y brillante como una perla blanca. Cayó y aterrizó sobre la toalla con un suave chasquido. El olor llegó hasta el cachorro. Toalla con un pliegue suave. El olor llegó hasta el cachorro. Vainilla. Gordo. Calor. La nariz de Kaiser se torció. Su hambre era una fuerza primordial que gritaba contra su miedo. Estiró el cuello, solo 1 centímetro. Luego retrocedió, estremeciéndose como si esperara que lo golpearan. «Estoy aquí», prometió Logan. «No voy a ninguna parte. El mayor está vigilando la puerta». Nadie entra. Mayor emitió un suave ladrido desde la puerta, confirmando que el perímetro estaba seguro. Alentado por la manada, impulsado por él con un vacío ardiente en su vientre. Kaiser lo intentó de nuevo. Estiró aún más el cuello. Sus bigotes tembló. Olió el dedo de Logan. No olía a látex ni al antiséptico. Olió al hombre chillete. Olió el tabaco y el viejo camión y el sudor del rescate. Olió la única cosa en el universo que no le había hecho daño. Lengua de Kaiser, rosada y increíblemente pequeño, salió disparado. Tocó la piel áspera de Logan. Regazo. La sensación fue eléctrica. Eso se disparó por el brazo de Logan y directo a su pecho, evitando su cerebro por completo. Fue una conexión más profundo que cualquier apretón de manos, más íntimo que cualquier apretón de manos. Fue una conexión más profunda que cualquier apretón de manos, más íntimo que cualquier conversación. Fue confianza absoluta. Kaiser probó la leche. Hizo una pausa, esperando el dolor. Me dolía tragar. Logan pudo ver al cachorro hacer una mueca de dolor. Pero el sabor era la victoria. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso es todo, respiró Logan, sumergiendo su dedo nuevamente. Vuelta. Vuelta, vuelta. Eso es todo, respiró Logan, sumergiendo su dedo nuevamente. Ese es un buen chico. Kaiser avanzó arrastrando los pies. Su miedo estalló como una fiebre. Comenzó a lamer frenéticamente, limpiando la leche del dedo de Logan, su lengua áspera y cálida. Logan sumergió y ofreció, una danza rítmica de sustento. Elena estaba en la puerta, con los brazos cruzados, mirando. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Vio al gran marino, un hombre que parecía capaz de atravesar una pared de ladrillos, sentado acurrucado en el suelo, alimentando gota a gota a un animal moribundo con la bandeja y arrojándolo al contenedor de basura. «Él está comiendo», susurró, su voz llena de emoción. Logan no levantó la vista, estaba demasiado ocupado. Kaiser había salido de la esquina. Ahora estaba apoyando su barbilla en la rodilla de Logan, lamiendo la leche directamente del cuenco que Logan sostenía inclinado para él. La cola del cachorro, una cosa delgada y patética, dio un solo movimiento vacilante. Fue un pequeño movimiento, pero en el silencio de la clínica se sintió como la tierra girando sobre su eje. El invierno todavía estaba afuera, frío y esperando. Pero aquí, la primavera acababa de comenzar con una sola gota de leche. El regreso a la cabaña no fue un desfile de victoria. Fue una retirada lenta y cautelosa hacia terreno elevado. La camioneta de Logan crujió el camino de grava. Los neumáticos empacan la nieve fresca.
en cintas de hielo blanco. La cabaña, una pequeña estructura de cedro y piedra situada contra el línea de árboles, parecía un faro en un mar de pinos. Su chimenea respiraba una columna constante de humo gris en el cielo invernal. En el interior, el aire olía a resina de pino y a ceniza de estufa de leña, el aroma de la seguridad. Logan llevó a Kaiser adentro. El cachorro ya no era el espectro pálido y mortal de Lanier, clínica, pero estaba lejos de estar completo. Su trasero, las piernas colgaban inútilmente, balanceándose al ritmo de la zancada de Logan como péndulos de peso muerto. La hinchazón alrededor de su columna había disminuido, pero los nervios estaban en silencio, durmiendo en la oscuridad, que el Dordos esperaba que fuera solo temporal. «Bienvenidos al cuartel», murmuró Logan, bajando al cachorro sobre un grueso nido de mantas que había dispuesto cerca del hogar. Kaiser aterrizó suavemente. Inmediatamente intentó ponerse de pie. Sus patas delanteras lucharon por agarrarse al piso de madera, garras chasqueando con determinación. Levantó el pecho, los ojos brillaban con el instinto de explorar, pero su espalda. El final no siguió. Se quedó en tierra, un ancla que no podía levantar. Kaiser hizo una pausa y miró hacia atrás, sus propias piernas con una confusión que era desgarradoramente humana. Él se quejó, un tono agudo, sonido de frustración, y lo intenté de nuevo. Se arrastró 5 centímetros hacia adelante, arrastrando las patas traseras, detrás de él como alas rotas. «Tranquilo, soldado», dijo Logan, arrodillándose a su lado. «No dejamos a nadie atrás, pero tampoco corremos con las piernas rotas». Mayor, que los había seguido al interior con solemne gravedad, se acercó al nido. Esta vez no olfateó a Kaiser. Simplemente se paró sobre él, mirando las piernas inútiles. Luego, con un suspiro que pareció hacerle vibrar las costillas, Mayor se acostó. Se posicionó perfectamente de modo que su amplia y cálida espalda presionara contra el flanco paralizado de Kaiser, actuando como un refuerzo viviente, un muro que decía: «No necesitas levantarte para ser fuerte». La vida en la cabina adoptó un ritmo nuevo y exigente. Era una rutina de cuidados que requería más paciencia de la que Logan creía tener. El mayor desafío no fue la comida. Kaiser estaba comiendo ahora, atacando su plato con un vigor alegre y desordenado. Fue el movimiento. Un perro que no puede caminar no puede hacer sus necesidades afuera, y un perro que ensucia su guarida pierde su dignidad. Logan improvisó. Encontró una toalla de playa vieja y gruesa, descolorida hasta el color del cielo de verano. Lo hizo rodar a lo largo hasta formar una tira ancha y suave. «Muy bien, vamos a prepararte», dijo Logan, deslizando la toalla bajo el vientre de Kaiser, justo delante de las caderas paralizadas. Levantó los extremos de la toalla como si fueran las asas de una bolsa de compras. La parte trasera de Kaiser se levantó del suelo, suspendida en el cabestrillo. El cachorro miró hacia atrás, sorprendido, y luego se dio cuenta de que sus pies flotaban. «Marcha hacia adelante», ordenó Logan suavemente. Fue un tirón torpe bailar. Kaiser tiró con sus patas delanteras y Logan caminaba detrás de él, cargando el peso de las traseras. Juntos formaron una criatura de 6 patas que se movía con torpeza, por la puerta y hacia la nieve. Fue un trabajo agotador. A Logan le dolía la espalda de tanto agacharse. Kaiser a menudo se frustraba y mordía la toalla, pero lo hicieron. Mañana, mediodía y noche, se arrastraron por la nieve, dejando un extraño conjunto de huellas, 2 huellas de botas, 2 huellas de patas, dejando un extraño conjunto de huellas, 2 huellas de botas, 2 huellas de patas y las marcas de arrastre de una vida en curación. Dentro de la cabina, Mayor se hizo cargo del turno. El viejo pastor alemán se nombró jefe de enfermeras. Observó a Kaiser con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Cuando la corriente de aire que salía por debajo de la puerta sopló fríamente por el suelo, Mayor se levantaba, se acercaba y se acostaba entre la puerta y el cachorro, bloqueando el viento con su propio cuerpo. Una tarde, Kaiser se despertó sediento de una siesta. Se arrastró por el mantas, jadeando, con los ojos fijos en el cuenco de agua a 5 pies de distancia. Bien podrían haber sido 5 millas. Sus garras resbalaron sobre la madera. Dejó escapar un agudo ladrido de angustia. Logan estaba en la cocina, sobre la madera. Dejó escapar un agudo ladrido de angustia. Logan estaba en la cocina, lavando platos. Antes de que pudiera secarse las manos, Mayor ya se estaba moviendo. El perro grande caminó hacia el cuenco de agua. Él bajó su cabeza, no para beber, sino para empujar. Usando su nariz como una pala,
empujó el cuenco de cerámica por el suelo. El agua chapoteó sobre el borde y le salpicó las patas, pero no paró hasta el cuenco golpeó las mantas justo enfrente de la nariz de Kaiser. Kaiser bebió con avidez. Mayor lamió el agua derramada del suelo, limpiando el desorden. Luego se sentó y miró a Logan. Su expresión era clara. «Tengo al novato. Terminas el platos». Logan sonrió, una expresión genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. «Buen trabajo, Mayor. Eres mejor médico que la mitad de los médicos que conocía. Pero las noches eran más duras. Las noches eran cuando los demonios salían. Eran las 3 de la madrugada de la cuarta noche. El fuego de la estufa de leña se había reducido a brasas, proyectando un brillo naranja opaco a través de la habitación. El viento se estaba levantando de nuevo, haciendo sonar los cristales de las ventanas como un ladrón probando las cerraduras. Logan estaba dormido en el sofá. Se había mudado allí para estar más cerca de los perros, cuando los cristales de las ventanas parecían un ladrón probando las cerraduras. Logan estaba dormido en el sofá. Se había movido allí para estar más cerca de los perros, cuando el sonido lo despertó. No fue un ladrido, fue un gritar. Kaiser se revolcaba en su nido. Sus patas delanteras remaban en el aire, luchando contra un atacante invisible. Tenía los ojos cerrados con fuerza y los labios echados hacia atrás en una mueca de puro terror. En su sueño, el maletero volvía a bajar. En su soñeque estaba cayendo. ¡No! Logan se levantó del sofá en un segundo y se arrodilló junto al sofá. ¡Mantas! ¡Kaiser, despierta! ¡Es un sueño! Mayor ya estaba allí, gimiendo, tratando de lamerle el cuello al cachorro. Cara. Pero Kaiser estaba demasiado metido en la pesadilla. Dio patadas violentas con sus patas delanteras, rascando la nariz de Mayor, mordiendo el aire. Y entonces su cuerpo lo traicionó. La parálisis en sus patas traseras significaba que no tenía control sobre su vejiga. En el pánico de la pesadilla, sus músculos se relajaron. Una mancha oscura y cálida se extendió rápidamente por las mantas y empapó el pelaje de Kaiser. Un olor fuerte y acre en la pequeña habitación. Kaiser se despertó con un grito ahogado. Se quedó helado. La pesadilla retrocedió, reemplazada por la inmediata aplastante realidad. Olió la orina. Sintió la humedad. Para un perro, especialmente un alemán. Pastor, una raza marcada por el orgullo y la limpieza. Esto era la máxima vergüenza. Kaiser no miró en Logan. No miró al Mayor. Se arrastró hacia atrás, lejos del lugar húmedo, acurrucándose en la bola más apretada posible, en la esquina de la habitación. Bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó el suelo. Sus orejas se aplastaron con tanta fuerza contra su cráneo. Prácticamente desaparecieron. Estaba temblando, no de frío, sino de humillación. Esperó el grito. Esperó la patada. Esperó la patada. Esperó el castigo que le habría dado Silas. Logan miró el desastre. El miro al cachorro tembloroso que se esconde en las sombras. Un recuerdo pasó por la mente de Logan, no de combate, sino del hospital en Alemania, después del artefacto explosivo improvisado. Recordó haberse despertado, incapaz de moverse, darse cuenta de que las enfermeras le estaban cambiando las sábanas porque su propio cuerpo le había fallado. Recordó el calor ardiente de la vergüenza que era peor que la metralla. No dijo una palabra. Logan se levantó y caminó hacia el armario. Sacó ropa de cama limpia y un balde de agua tibia con un trapo. Se arrodilló. No miró a Kaiser todavía. Simplemente limpió el suelo. Limpió el desorden con movimientos constantes y eficientes. Tomó las mantas sucias y las arrojó junto a la puerta para que las lavaran. Colocó un vellón fresco, seco, esponjoso y cálido. Solo entonces giró hacia la esquina. Kaiser se estremeció cuando Logan se acercó. El cachorro cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe. Logan se tumbó en el suelo. No se alzaba sobre el perro. Él mismo se bajó hasta que estuvo a la altura de los ojos de la aterrorizada criatura. Se deslizó por la madera hasta quedar tumbado justo al lado de Kaiser. «Oye», susurró Logan. Kaiser abrió un ojo y el blanco se mostró en forma de media luna. Del miedo. Logan extendió la mano, pero no acarició la cabeza del perro. Puso su mano firmemente sobre el hombro de Kaiser. Un agarre firme. «Escúchame», dijo Logan en voz baja. Esto no es nada. ¿Crees que eres el primer soldado que se orina en la oscuridad? He visto marines, hombres grandes, hombres aterradores, mojarse los pantalones cuando empezaron a caer los morteros.
Lo he hecho yo mismo. Las orejas de Kaiser temblaron. El tono no era de enfado. Fue conspirativo. Logan movió su mano para frotar el pecho del cachorro, ignorando el olor persistente, ignorando el pelaje húmedo. Atrajo al cachorro hacia él. Es solo biología, Kaiser. No es quien eres. Estás herido. Estás sanando, y en esta casa no castigamos a los heridos. Los limpiamos y seguimos adelante. Levantó al cachorro, sin prestar atención al desorden que se transfería a su propia camiseta, y lo colocó sobre la cama fresca y mantas secas. Borrón y cuenta nueva, dijo Logan. Se recostó en la alfombra junto al nido, agarrando una almohada del sofá. Me quedo aquí mismo. Si los malos sueños vuelven, los muerdes. Si no puedes morderlos, lo haré. Mayor, que había estado observando desde las sombras, se acercó. Olió las mantas limpias y luego olió a Kaiser. Le dio al cachorro una rápida lamida en la oreja, un gesto que decía, «Todavía estás en la manada. Supéralo», y se dejó caer al otro lado del nido. Intercalado entre el hombre y el viejo lobo, Kaiser dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. La vergüenza se evaporó, quemada por el calor de los cuerpos que lo rodeaban. Apoyó la cabeza en el borde de la manta y miró a Logan. Logan le guiñó un ojo. Kaiser cerró los ojos. Volvió el olor a humo de pino y de leña, más fuerte que el olor del accidente. Ya no era una cosa rota. Era solo un cachorro, a salvo en su guarida, custodiado por gigantes a quienes no les importaba si no era perfecto. Febrero en Duluth es un mes engañoso. Es una época en la que el férreo control del invierno comienza a aflojarse, no con una rendición, sino con una situación desordenada, llanto de cielo. Los grandes montones de nieve que habían enterrado la cabaña de Logan comenzaron a retroceder, revelando parches de tierra marrón que olían a pino mojado, agujas y esperanza latente. Los carámbanos que se aferraban a los aleros, alguna vez afilados como dagas, goteaban de manera constante, cadencia rítmica sobre la barandilla del porche, contando los segundos hasta la primavera. Dentro de la cabina se estaba produciendo otro tipo de deshielo, pero este se midió en milímetros de músculo y grados de movimiento. La sala de estar había sido transformado en un centro de rehabilitación. Todas las noches, después de avivar el fuego, Logan se sentaba en el suelo con la cabeza de Kaiser en su regazo. El cachorro, cada vez más larguirucho y torpe con la adolescencia, masticó contento un juguete de goma mientras Logan trabajaba. «Rango de movimiento», murmuró Logan, recitando el mantra que le había enseñado la doctora Elena Ross. «Extender, sostener, flexionar, tener». Sus grandes manos, callosas y llenas de cicatrices por años de empuñar rifles, se movía con la precisión de un relojero. Masajeó los músculos atrofiados de Kaiser, patas traseras amasando la carne para despertar los nervios dormidos. Fue un trabajo tedioso. Fue doloroso. A veces Kaiser gime, un sonido bajo en su garganta, y trata de alejarse. «Lo sé», lo tranquilizó Logan, sin detenerse. «Sé que arde, pero el dolor es solo debilidad que abandona el cuerpo. ¿Sabes quién me dijo eso? Un sargento instructor con voz de motosierra. Tenía razón entonces y la tiene ahora». Mayor observó estas sesiones desde el sofá, un privilegio que había reclamado recientemente. Él observó con el ojo crítico de un supervisor, ocasionalmente dejando escapar un profundo suspiro si sentía que Logan estaba presionando demasiado al novato. El aislamiento de la vida de Logan había sido roto, no solo por la perros, sino por la presencia frecuente de la doctora Elena Ross. Había empezado a acudir a la cabaña para realizar visitas domiciliarias, argumentando que ahorrarle a Kaiser el estrés del viaje en coche a la clínica ayudaría a su recuperación. Logan sospechaba que ella también vino porque la clínica estaba solitaria, y tal vez la cabaña ya no lo estaba. Un martes por la tarde, el aire afuera estaba espesa la niebla, y el goteo de la nieve derritiéndose. Elena estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de Logan, con una taza de café en la mano. Kaiser estaba dormido a sus pies, sus patas traseras moviéndose en una persecución onírica. «Sus reflejos están regresando», dijo Elena, mirando al perro. «Hoy sentí una respuesta de dolor profundo cuando le pellizqué el dedo del pie». «El cableado se está reconectando, Logan. Es lento, pero está sucediendo». Logan se apoyó contra el mostrador y cruzó el dedo del pie. «El cableado se está reconectando, Logan. Es lento, pero está sucediendo». Logan se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos. Se veía diferente al hombre que había irrumpido en ella. Clínica hace semanas.
La mirada atormentada en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un propósito tranquilo y firme. «Todavía los arrastra», dijo Logan, aunque su voz carecía de la desesperación que antes tenía. «Quiere correr, Elena. Puedo verlo en él. Observa las ardillas del mayor Chase y él simplemente tiembla. Correrá, Elena», dijo con voz firme. Miró a Logan y el aire entre ellos se movía, cargado de una calidez tranquila y cómoda, que no tenía nada que ver con la estufa de leña. «Has hecho un milagro aquí, Logan. La mayoría de la gente se habría rendido. La mayoría de la gente habría escuchado las probabilidades». «No me gustan las probabilidades», dijo simplemente Logan. «Lo sé». Elena sonrió y eso iluminó la oscura cocina. «Eres terco. Es una buena cualidad en un soldado y en el dueño de un perro». Ella se levantó para irse y Logan la acompañó hasta la puerta. Mientras se ponía el abrigo, hizo una pausa. «¿Sabes? Tú también te estás curando». Mientras se ponía el abrigo, hizo una pausa. «¿Sabes? Tú también te estás curando». Logan se puso ligeramente rígido. «Estoy bien. No estoy hablando de una lesión física», dijo Elena en voz baja. Ella extendió la mano y la mantuvo flotando por un segundo antes de tocar ligeramente su antebrazo. «Cuando llegaste esa primera noche, parecía que llevabas el peso del mundo entero. Ahora pareces un hombre cargando un perro. Te queda mejor». Ella se fue antes de que él pudiera responder, dejando a Logan parado en la puerta, observando cómo las luces traseras se desvanecían en la luz. Niebla, sintiendo un extraño aleteo en su pecho que lo aterrorizaba más que a cualquier combatiente enemigo. La mañana siguiente trajo una revelación de un tipo diferente. Logan se despertó con el olor de café y el sonido del silencio. Demasiado silencio. Se sentó, sacó las piernas de la cama y cogió sus botas. Encontró el de la izquierda. El correcto, sin embargo, faltaba. «Mayor», gritó Logan, entrando a la sala de estar. Mayor estaba durmiendo inocentemente sobre la alfombra, pero en un rincón, cerca de la pila de leña, yacía Kaiser. El cachorro estaba absorto en un proyecto. Sostuvo el peso de Logan bota de combate de cuero entre sus patas delanteras, mordiendo el talón con una mirada de pureza. Dicha pura. Los cordones estaban destrozados. El resistente tacón de cuero estaba perforado con docenas de pequeñas marcas de agujas. «¡Oye!», gritó Logan. Kaiser se quedó helado. Levantó la vista con la bota colgando de su boca. Por un segundo, pareció culpable. Ojos muy abiertos, orejas hacia atrás. Pero entonces, cuando Logan se acercaba, la cola de Kaiser dio un golpe vacilante. No dejó caer la bota. Gruñó juguetonamente, un sonido sordo y profundo, y sacudió la bota como si era una presa capturada. Logan se detuvo. Se quedó mirando la bota arruinada, una bota que había atravesado desiertos y montañas. Debería haberse enojado. Hace un mes, habría contemplado la bota arruinada, una bota que había caminado por desiertos y montañas. Debería haberse enojado. Hace un mes, habría estado furioso por el desorden. ¿Pero hoy? Logan comenzó a reír. Era un sonido oxidado que le raspaba la garganta, pero creció hasta llenar la cabaña. «Bribón», Logan se rió entre dientes, cayendo de rodillas. «Pequeño vándalo». Agarró el otro extremo del maletero. «¿Crees que puedes llevarte mi equipo? ¿Crees que eres lo suficientemente grande?» Los ojos de Kaiser brillaron con picardía. Él tiró hacia atrás. Estaba jugando. El perro, que estaba demasiado aterrorizado para comer, demasiado avergonzado para mirarlo, ahora estaba robando botas y exigiendo un juego de tira y afloja. «Eso es todo», susurró Logan, siguiendo el juego, dejando que el cachorro gane el tirón. «Ese es el espíritu. Ya no eres una víctima, ¿verdad? Eres un alborotador». El deshielo continuó, volviendo el mundo en un traicionero paisaje de hielo escondido bajo charcos de agua poco profundos. El camino de entrada estaba una hoja de vidrio. Esa noche, Logan decidió llevar a los perros a su última pausa para ir al baño. El sol se había puesto y la temperatura estaba cayendo en picado, convirtiendo el aguanieve en hielo duro como una roca. «Fácil», advirtió Logan, bajando del porche. Tenía a Kaiser en el cabestrillo de la toalla, sosteniendo el trasero del cachorro hacia arriba, mientras Kaiser subía los escalones con sus patas delanteras. Mayor trotó adelante, con paso seguro como un cabra montesa. Llegaron a la parte llana del patio. Logan, relajado, sujetó ligeramente su agarre,
dejando que Kaiser olfateara un trozo de hierba expuesta. «Muy bien, haz lo tuyo», dijo Logan, cambiando su peso. Sucedió en un instante. La bota de Logan chocó contra una zona de hielo negro, oculto bajo una fina capa de agua. Sus pies no solo resbalaron, sino que salieron volando debajo de él. La gravedad se hizo cargo con brutal rapidez. Logan cayó con fuerza sobre su espalda. El aire explotó de sus pulmones en un doloroso silbido. Su cabeza golpeó contra el suelo helado. Las estrellas estallararon detrás de sus ojos. El mundo giró. La oscuridad invadió su visión. Quedó allí, aturdido, jadeando, mientras el dolor irradiaba desde la parte baja de la espalda y el cráneo. «Uf», Logan gimió, cerrando los ojos con fuerza. Se quedó quieto, tratando de catalogar sus heridas. Su cuerpo paralizado por el impacto de la caída. En algún lugar a su izquierda yacía el cabestrillo de la toalla, vacío sobre la nieve. Logan lo había soltado cuando cayó. Kaiser se había derrumbado cuando el apoyo desapareció. Estaba tumbado boca abajo en la nieve, a 1,5 metros de distancia. Pero entonces Kaiser escuchó el gemido. Vio al hombre, a su hombre, al líder de su manada, a su padre, yaciendo inmóvil sobre el hielo. El pánico primario y eléctrico recorrió al pastor alemán. No recordaba su terapia, no calculó las probabilidades, solo sabía que el pilar de su mundo había caído. Kaiser se revolvió. Arañó el hielo con sus patas delanteras, arrastrando sus pesados cuerpos hacia adelante. Se quejó, un grito agudo y desesperado. ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pero el arrastre fue demasiado lento. El hombre no se movía. Algo antiguo hizo clic en el cerebro de Kaiser. Era la misma chispa que le hizo respirar en el camión. Fue la voluntad del lobo. Kaiser dejó de arrastrar, plantó sus pies delanteros, apretó los dientes, gruñendo ante su propia debilidad, y luego empujó. Los músculos que habían estado dormidos durante semanas se activaron. Los nervios que habían sido cortados por el trauma se dispararon a través de la brecha. La señal viajó desde el cerebro, bajó por la columna, pasó por el tejido cicatricial y golpear las patas traseras, pararse. El trasero de Kaiser se tambaleó. Se sacudió violentamente, pero se levantó. 1 pulgada, 2 pulgadas. Se tambaleó, ebrio de esfuerzo. Dio un paso. Su pata trasera, generalmente muerta, peso, se colocó sobre el hielo. Luego el otro. Logan parpadeó y abrió los ojos. El mundo volvió. Enfocarse a través de una neblina de dolor. Sintió una lengua húmeda y caliente frotando su mejilla. Se sintió cálido aliento en su rostro. «Mayor, estoy bien», murmuró Logan, extendiendo la mano para alejar al perro. Pero su mano no tocó el pelaje grueso y áspero de Mayor. Tocó la suave pelusa de un cachorro. Logan se quedó helado. Su mano se detuvo en el aire, abrió más los ojos. De pie sobre él, a horcajadas sobre su pecho, estaba Kaiser. El cachorro estaba temblando. Sus patas traseras temblaban como hojas en un vendaval, los músculos tensos y tensos. Pero sus pies, los 4, estaban firmemente plantados en el suelo. No estaba arrastrando, no estaba gateando, estaba de pie. Kaiser miró a Logan, con los ojos muy abiertos por la preocupación, jadeando por el esfuerzo. Lamió la nariz de Logan otra vez, y luego dejó escapar un ladrido agudo. «¡Te tengo!». Logan yacía allí sobre el hielo. El frío se filtraba en su chaqueta y sintió lágrimas calientes brotar de sus ojos, siguiendo cálidos senderos a través de la nieve. En sus mejillas. Se olvidó de su dolor de cabeza. Se olvidó de su espalda magullada. «Estás de pie», susurró Logan, con la voz quebrada. «Kaiser, mírate. Estás de pie». Mayor se alejó trotando de la línea de árboles, alertado por el ladrido. Se detuvo a unos metros de distancia. Mirando la escena, el viejo perro inclinó la cabeza, mirando al cachorro, montar guardia sobre el maestro caído. Mayor no interfirió. Simplemente meneó la cola, de forma lenta y golpe rítmico contra el aire frío. Las piernas de Kaiser cedieron entonces. Se le acabaron las fuerzas y se desplomó, suavemente sobre el pecho de Logan. Pero no fue una derrota. Fue un descanso después de una victoria. Logan envolvió sus brazos alrededor del perro, enterrando su cara con el pelaje níveo, riendo y llorando al mismo tiempo bajo el vasto cielo estrellado de Duluth. El hielo estaba duro. El viento era frío. Pero Logan Vance nunca se había sentido tan cálido en toda su vida. La promesa tenía sido mantenido. El invierno había terminado. 2 años pueden cambiar la faz de un paisaje. En Duluth,
El invierno todavía llegaba con la misma ferocidad, enterrando al mundo en un silencio blanco. Pero la cabaña en el borde de los pinos se sentía diferente. Ya no era una fortaleza de soledad construida por un hombre que se escondía de su pasado. Era un hogar. La lluvia de finales de noviembre caía a cántaros, un aguacero frío y miserable, que convertía el camino de grava en una mezcla de barro gris. Una camioneta Ford, más nueva que la vieja que alguna vez había corrido a través de una tormenta de nieve, se detuvo en el camino de entrada. La puerta se abrió y salió un gigante. Kaiser ya no era el fardo de huesos rotos envuelto en una chaqueta. Era un magnífico espécimen de pastor alemán, que pesaba no obstante 90 libras de músculo sólido. Su pelaje era de un negro y fuego intenso y lustroso, lo suficientemente grueso como para repeler las inclemencias del tiempo. Se movía con una gracia fluida y depredadora, con la cabeza en alto y las orejas girando para captar el sonido de la lluvia golpeando las agujas de los pinos. La única señal de la noche que casi lo había matado era una línea tenue e irregular de pelaje blanco en su hocico, una cicatriz que llevaba como un metal. No huyó al bosque. Se detuvo al borde de las escaleras del porche y miró hacia atrás. Lenta y cuidadosamente, Major bajó las escaleras. Mayor tenía 7 años. Viejo ahora, entrando en el ocaso de su mejor momento. El gris de su hocico se había extendido, cubriendo su rostro, como una máscara de escarcha. Sus caderas, que alguna vez fueron resortes poderosos, estaban rígidas por la artritis. Se movía con dignidad, pero lentamente. Cada paso era una negociación con gravedad. Kaiser esperó. Él no se quejó, no caminaba. Simplemente permaneció como una estatua, con sus ojos dorados fijos en su hermano mayor. Cuando Mayor llegó al último escalón, Kaiser bajó la cabeza y dio la orden. Perro viejo, un suave codazo en el hombro, un gesto de respeto, un registro silencioso. Estoy aquí, tengo el reloj. Logan Vance los observó desde el asiento del conductor por un momento antes de salir, bajo la lluvia. Él sonrió, una expresión genuina que llegó a sus ojos y permaneció allí. El duro. Las líneas de su rostro se habían suavizado. La tensión que solía enrollarse en sus hombros, como si un resorte cargado hubiera desaparecido. «Vamos, muchachos», gritó Logan, agarrando una bolsa de comestibles del asiento trasero. «Salgamos de esta sopa». En el interior, la cabaña estaba un santuario de calidez. En la chimenea crepitaba alegremente el fuego. El olor a romero y pollo asado llenó el aire, un aroma que nunca existió en la cocina de soltero de Logan. La doctora Elena Ross estaba junto a la estufa, removiendo una olla de sopa. Llevaba una de las camisas de franela de Logan sobre sus jeans con las mangas arremangadas. Levantó la vista cuando el trío entró, su rostro se iluminó. «Arriba». «Estás empapado», se rió, abandonando la cuchara para caminar hacia Logan. «Hay una piscina ahí fuera», dijo Logan, dándole un beso en la frente. Él olía como la lluvia y el pino, un aroma que Elena había llegado a asociar con la seguridad. Logan se arrodilló para secarse. A los perros con un montón de toallas guardadas junto a la puerta, expresamente para este fin. Él comenzó con Mayor, frotando suavemente las caderas del viejo perro para calentarlo. Las articulaciones. Mayor se inclinó ante el tacto, gimiendo de placer. Entonces Logan se volvió hacia Kaiser. El perro grande se sacudió, lanzando un chorro de agua volando por la habitación, antes de presionar su enorme cabeza contra el pecho de Logan. «Eres una bestia, ¿lo sabías?», Logan murmuró, enterrando su rostro. En el cuello del perro áspero. Más tarde esa noche, después de los platos, se despejaron y el viento empezó a aullar alrededor de los aleros. La familia se instaló en la sala. Elena estaba sentada en el sofá leyendo una revista médica, con los pies doblados debajo de ella. Logan se sentó en su brazo, silla, dibujando en un cuaderno, un pasatiempo que había adquirido para tranquilizar su mente. Mayor estaba dormido sobre la alfombra, soñando con los conejos que solía cazar. Kaiser yacía a su lado, despierto, con la cabeza apoyada en las patas, contemplando el fuego. Logan los miró a ellos, a la mujer que amaba, al antiguo guardián y al superviviente. Miró la cicatriz de su propia mano, la que se hizo en Kandahar. Luego miró la cicatriz en la nariz de Kaiser. Durante años, Logan había creído que las cicatrices eran evidencia de quebrantamiento. El penso eran grietas por donde se le había escapado el valor. Pero, mirando a Kaiser, este poderoso,
Logan finalmente entendió. Cicatrices no eran grietas. Eran los lugares donde la vida había intentado quebrarte y había fracasado. Ellos fueron las marcas de soldadura del alma. Kaiser no era fuerte a pesar de lo que le pasó a él. Era fuerte porque había sobrevivido y porque había sido amado a través de eso. ¿En qué estás pensando?, Elena preguntó suavemente, bajando su libro. Logan la miró, solo de pensar eso. Somos un buen equipo. Un grupo de inadaptados, tal vez, pero un buen equipo. Elena sonrió. El mejor equipo. La pieza fue interrumpida por un sonido bajo y urgente. ¡Guau! No fue el mayor. Era Kaiser. Estaba parado en la puerta principal, con una postura rígida. No estaba gruñendo agresivamente. Estaba alerta, con la cola en alto y quieta. Miró a Logan y luego a la puerta. ¡Guau! ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Logan, levantándose. ¿Siervo? Kaiser caminó en un círculo cerrado y luego empujó el pomo de la puerta con la nariz. ¿Quieres salir?, dijo Logan, frunciendo el ceño. Él acaba de salir. Quizás escuchó algo, sugirió Elena. O tal vez solo quiera comprobar el perímetro. Se toma en serio su trabajo. Logan agarró su chaqueta y una linterna. Muy bien, emperador, vayamos a ver a qué se debe tanto alboroto. Abrió la puerta. La lluvia se había convertido en aguanieve y le picaba la piel. Kaiser no corrió hacia el patio. Corrió directamente hacia el camión estacionado en el camino de entrada. No ladró al bosque. Le ladró al camión. Específicamente, estaba ladrando al lado del pasajero trasero, cerca del hueco de la rueda. Se dejó caer sobre los codos delanteros, gimiendo, tratando de meter su gran cabeza en el espacio entre el neumático y el guardabarros. «¡Kaiser, regresa!», ordenó Logan, allí preocupado. Podría haber un mapache o un puercoespín escondido allí. Kaiser ignoró la orden. Miró a Logan. Luego volvió al volante y dejó escapar un sonido que Logan no había escuchado en mucho tiempo. 2 años. Fue un grito agudo y desesperado. Era el sonido de una criatura pidiendo ayuda. El corazón de Logan dio un vuelco. Corrió hacia adelante, agarrando el cuello de Kaiser para tirarlo hacia atrás. Luego, alumbró con la linterna el hueco oscuro y embarrado del hueco de la rueda. Al principio no vio nada más que barro y metal oxidado. Entonces, el rayo captó un reflejo. 2 ojos diminutos y aterrorizados, muy abiertos como platos, le devolvieron la mirada. Acurrucado encima de la rueda de repuesto, buscando el calor cada vez menor del tubo de escape, había un gatito. Estaba empapado. Un trozo de pelaje blanco y negro que no podía tener más de 6 semanas. Pelaje blanco que no podía tener más de 6 semanas. Temblaba tan violentamente que sacudió el soporte de metal al que se aferraba. «Bueno, que me condenen», susurró Logan. Recordó la noche de hace 2 años. Un porche. Una tormenta de nieve. Un cuerpo destrozado en la nieve. «¡Elena!», gritó Logan por encima del viento. «Trae una toalla, una seca». Se arrodilló en el barro helado. No le importaban sus jeans limpios. Metió la mano en el espacio reducido. «Tranquilo ahora», arrulló Logan, su voz bajando a un nivel tan profundo, registro retumbante que usaba para los perros. «No voy a hacerte daño. Ven aquí». El gatito siseó un sonido diminuto y patético, y lo golpeó con una pata del tamaño de una moneda de 10 centavos. «Sí, eres duro», sonrió Logan. «Me gusta eso, pero te estás congelando». Movió su mano más lentamente, dejando que el gatito lo oliera. El olor a perro, del hombre, del calor. Suavemente acarició al gatito y lo liberó. Era increíblemente ligero, solo un puñado de pelusa húmeda y huesos. Logan se levantó y metió al gatito dentro de su chaqueta. Contra su pecho, un movimiento instintivo que parecía una memoria muscular. Regresó a la cabaña. Kaiser trotaba orgulloso tras él. «¿Qué es?», preguntó Elena, corriendo hacia adelante con la toalla. Logan se desabrochó la chaqueta. El gatito parpadeó ante la repentina luz del fuego. Parecía una rata ahogada, temblando incontrolablemente. «Encontré un polizón», dijo Logan, suavemente. Se sentó en la alfombra cerca del fuego. Dejó al gatito en el suelo. Mayor levantó la cabeza, olfateó el aire y dejó escapar un resoplido de desinterés antes de volver a dormir. Había cumplido su condena criando bebés. Este era el turno de otra persona. Kaiser dio un paso adelante. El enorme pastor alemán bajó la cabeza. Sus mandíbulas eran lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos, sus dientes blancos y afilados.
El gatito se quedó helado arqueando su espalda, aterrorizado por el gigante. Pero Kaiser no mordió, no ladró. Él extendió su lengua y le dio al gatito una larga y profunda lamida desde las orejas hasta la cola. La fuerza de ello casi derriba al gatito. El gatito parpadeó, atónito. Entonces, al darse cuenta de que la lengua gigante era cálida y áspera como la de una madre, se relajó. Kaiser se acostó. Él enroscó su cuerpo alrededor del gatito, creando una pared de pelo entre el pequeño gato y el resto del gato, mundo. Empujó suavemente al gatito con la nariz, acercándolo a su vientre, más cerca del calor. El gatito suavemente con su nariz, empujándola, más cerca de su vientre, más cerca del calor. Logan miró y su visión se volvió borrosa. Era la misma escena, el mismo círculo. Hace 2 años, Mayor había hecho esto para Kaiser. Ahora Kaiser lo estaba transmitiendo. El amor no había parado. Acababa de cambiar vasos. El gatito, sintiendo seguridad, empezó a ronronear. Fue un sonido oxidado y traqueteante, débil pero desafiante. Logan alcanzó. Salió y acarició la cabeza de Kaiser. Luego usó un dedo para acariciar la cabeza mojada del gatito. «Escogiste una buena casa, chico», susurró Logan. Elena se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de Logan. «¿Cómo le vamos a llamar?» Logan miró el cielo gris fuera de la ventana, luego al cálido fuego, y finalmente al superviviente blanco y negro acurrucado contra el lobo. «Explorador», dijo Logan, porque estaba allí solo, buscando un camino a casa. Miró hacia el techo, o tal vez a través de él, hacia el cielo invernal sobre Duluth. La tormenta todavía ardía, pero el frío no podía tocarlos. «Bienvenido al equipo, Scout, Logan», susurró. Kaiser suspiró, un sonido de profunda satisfacción, y cerró los ojos. La manada era más grande. El círculo estaba completo y, en pleno invierno, todo estaba finalmente perfectamente cálido. Se trata de lo que hacemos después de caer. Logan pensó que estaba salvando a un cachorro, pero en realidad, el cachorro lo salvó a él. En nuestra vida diaria, nunca sabemos hasta qué punto un simple acto de bondad puede cambiar un destino. Cuando abrimos nuestra puerta a los perdidos y a los quebrantados, no solo los estamos rescatando, estamos sanando las partes de nosotros mismos que pensábamos que estaban perdidas para siempre. El amor es un círculo y siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si el viaje de Kaiser le tocó el corazón, presione el botón. Me gusta y comparta esta historia con amigos y familia que cree en el poder del rescate. No olvides suscribirte al canal para que nunca te pierdas una historia de esperanza y lealtad. Oremos. Querido Dios, gracias por los leales compañeros que lugar en nuestras vidas para enseñarnos sobre el amor incondicional. Por favor, cuiden a todos los animales del refugio que esperan un hogar esta noche. Y bendice a todos los que escuchan esto con el coraje de ser una luz en la tormenta de otra persona. Si recibe esta bendición y está de acuerdo, escriba amén en los comentarios a continuación.